Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta clase de física. Continuamos con el tema de la primera ley de Newton. Esta es la clase número 3. Recordemos en qué momento se aplica la primera ley de Newton. Pues se aplica cuando un objeto no se mueve o se mueve a velocidad constante. En ese caso, la sumatoria de fuerzas que actúan en él va a ser siempre igual a cero. Analicemos el siguiente ejercicio. Dado el siguiente esquema, calcule la tensión de la cuerda en los segmentos A, B y C. Entonces miramos la figura. Hay segmentos de cuerda A, B y C. La A tiene un ángulo de inclinación de 60 grados por debajo del horizontal y B un ángulo de inclinación de 45 grados por debajo del horizontal. El segmento C sostiene directamente un objeto que tiene un peso de 200 newton. Entonces vamos a calcular la tensión en cada uno de los segmentos de la cuerda. Pero antes de analizar directamente el ejercicio, quiero que hagamos el siguiente análisis con estas dos líneas paralelas. En este caso, pues si a estas dos líneas paralelas hacemos que pase otra línea adicional con un ángulo de inclinación sobre la horizontal de 60 grados, se considera que los ángulos que son alternos internos se consideran iguales. Esto aplica para nuestro ejercicio. Fíjense que si ustedes recuerdan, el segmento de la cuerda A tiene un ángulo de inclinación de 60 grados por debajo del horizontal. Y según la definición que les acabo de dar, los ángulos alternos internos de dos rectas que son paralelas y que pasa una línea adicional por las dos se consideran equivalentes. En este caso, si allá arriba es 60 grados de inclinación, aquí abajo también tendrá el mismo ángulo, ¿sí? Y bueno, pues también otra definición es que los ángulos opuestos también se consideran equivalentes. En este caso esos ángulos no nos interesan, solamente los alternos internos. Los que están en el exterior se llaman alternos externos. Los ángulos que son alternos externos se consideran ángulos equivalentes también. Lo mismo pasa si el ángulo de inclinación de la línea que pasa por las dos paralelas es de 45 grados, como es en el caso de la cuerda B. Tiene un ángulo de inclinación de 45 grados por debajo de la horizontal. Eso significa que el ángulo que es alterno interno en estas dos líneas es equivalente. Por lo tanto, pues este análisis nos puede servir para establecer el ángulo de referencia que vamos a utilizar en nuestro ejercicio. Igual aquí en este caso, pues los ángulos que son alternos externos se consideran también equivalentes. En este caso, pues 45 grados. Aquí tenemos la figura que estamos analizando. Miramos las tres tensiones de la cuerda A, B y C y el peso del objeto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar analizando el objeto, estableciendo como punto de referencia el objeto, el cual actúan en él dos fuerzas. La fuerza C, que es la tensión de la cuerda que lo sostiene al objeto, y el peso, que es de 200 newton. En este caso aplicaremos la primera ley de Newton en el objeto, porque el objeto no se está moviendo y ese es uno de los requisitos para que se pueda aplicar la primera ley de Newton. Por lo tanto diremos, sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. En este objeto solamente existen fuerzas en Y. No se ve reflejado en la figura ninguna fuerza en X, ¿verdad? O sea, ninguna fuerza horizontal. Solo se ven reflejados fuerzas verticales, que en este caso es el peso y la tensión que sostiene al objeto, que es C. Bien, ¿cuáles son esas fuerzas? Entonces las he dicho, es la tensión C y el peso. C es positivo porque apunta hacia arriba y el peso es negativo porque apunta hacia abajo. Recuerden que el signo en física lo que representa es la dirección. En este caso del vector peso es negativo porque apunta hacia abajo. Despejamos para C y obtenemos que C es igual al peso.
En este caso, la tensión C tendría un valor de 200 newton. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Pues tenemos que encontrar la tensión A y la tensión B. Para encontrar la tensión A y la tensión B vamos a cambiar el punto de referencia. Ahora el punto de referencia va a ser ese punto negro que miran ustedes en la figura. Es ahí donde se conectan las tres tensiones A, B y C. Pues vamos a hacer un análisis ahora del dibujo pensando en ese punto de referencia. Para ello vamos a utilizar un diagrama de caída libre con los ejes X y Y. Empezamos dibujando el vector A. Por ahora no le vamos a dibujar el ángulo. Lo que sí tenemos que hacer es dibujar un ángulo de referencia que no estaría ubicado ahí arriba como aparece en la figura. Tendría que estar ubicado abajo. Recuerden que los ángulos de referencia son aquellos que están en función con el eje X, ya sea negativo o positivo. En este caso, el ángulo de referencia sería sobre el eje X negativo. Dibujamos el vector B, que en este momento tampoco vamos a dibujar su ángulo, pero recuerden también aquí son ángulos de referencia, estaría sobre el eje X positivo. Dibujamos el vector C, que en este momento ya sabemos cuál es su magnitud, es de 200 newton. Ahora bien, viene el proceso de identificar el ángulo. Fíjense bien, si allá arriba hay un ángulo de 60 grados, nosotros identificamos que del lado derecho hay un ángulo de 90 grados, ¿verdad? O sea, una línea horizontal que toca una línea vertical, evidentemente se forma un ángulo de 90 grados. También saben que la suma de los ángulos internos de un triángulo da 180. Eso significa que si allá arriba a la izquierda es 60 y a la derecha es 90, significa que para llegar a los 180 grados hacen falta nada más 30 grados. Muy bien, entonces ahí la suma interna de ese triángulo que se formó en la parte superior es de 180 grados. Pero aquí no hemos encontrado aún el ángulo de referencia. Pero estos 30 grados nos van a servir. ¿Por qué? Pues porque ustedes saben que el eje X se intersecta con el eje Y. O sea, una línea horizontal es intersectada por una línea vertical, que en este caso es el eje Y. Para que podamos encontrar ese ángulo de referencia, ese intersecto tiene que tener 90 grados. Pero si le quitamos 30, significa que el ángulo es de 60 grados. Si ustedes recuerdan la definición que utilizábamos con aquellas dos líneas horizontales anteriormente, aplica esta definición. Miren el eje X es horizontal. Y aquella línea que dibujamos ahí arriba, donde están los 60 grados, es una línea también horizontal, son paralelas. Pasamos una línea diagonal que tiene un ángulo de 60 grados ahí arriba. Recuerden que nosotros establecimos que los ángulos alternos internos tienen la misma magnitud. Por lo tanto, si el ángulo es de 60 grados ahí arriba, aquí también aplica 60 grados, también es abajo. Ahora analizamos B. En la figura se ve claramente que en la parte superior izquierda el ángulo es de 45 grados y nosotros identificamos también un ángulo de 90 grados del lado izquierdo. Como la suma de los ángulos internos de un triángulo son 180, lo que nos hace falta para llegar a ese valor en ese triángulo que aparece en la parte superior son 45 grados. Por lo tanto, los identificamos. Eso significa que el ángulo de referencia de este vector es de 45 grados porque lo complementa para llegar a 90. Y aquí pasa también lo anterior. Si ustedes se fijan, según la definición que dábamos anteriormente, los ángulos alternos internos son iguales. O sea, si allá arriba era 45 grados, aquí abajo también era 45 grados. Bien, pues con esos ángulos de referencia son los que vamos a trabajar. Ahí están. Ahí están los ángulos de referencia. Ahora sí podemos establecer la primera ley de Newton más claramente. Ahí establecemos los componentes en X y Y de cada uno de los vectores. Y empezamos a aplicar la primera ley de Newton. En este caso, la primera ley de Newton en Y.
Para aplicar la primera ley de Newton en Y tenemos que fijarnos solamente en el eje Y. ¿Cuáles son las fuerzas que hay en el eje Y? Pues son AY, BY positivos porque están sobre el eje X positivo, menos C, menos porque se encuentra sobre el eje Y negativo. Recuerden que todo lo que apunta hacia arriba se considera positivo y lo que apunta hacia abajo se considera negativo. El signo en física, les decía, representa la dirección, en este caso de los vectores, ¿verdad? AY y BY son positivos porque apuntan hacia arriba y C es negativo porque apunta hacia abajo. Bien, pero en lugar de poner AY, que es la componente en Y del vector, como estamos trabajando con ángulos de referencia, vamos a escribir A seno de 60. Recuerden que el ángulo de referencia del vector A es 60. Entonces, en lugar de poner a Y, vamos a poner A seno de 60. Y en lugar de escribir componente en Y del vector B, vamos a escribir B seno de 45. Miren que el vector B tiene un ángulo de 45, menos 200. Estos cálculos los podemos realizar en la calculadora. Seno de 60 es 0.866 por A y seno de 45 es 0.707 por B. Menos 200 igual a 0. Aquí nos queda una ecuación con dos incógnitas. Y bueno, ya no podemos simplificarlo más. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues aplicar la primera ley de Newton ahora en X. ¿Cómo vamos a aplicar la primera ley de Newton en X? Miramos el eje X, identificamos dos fuerzas, que son la componente en X de B, positivo porque apunta a la derecha, menos la componente en X de A, negativo porque apunta a la izquierda. En lugar de escribir componente en X o BX, escribimos B coseno de 45. Miren que el ángulo de B es 45 grados, entonces usamos coseno de 45 y coseno de 60 para A. Recuerden que para el eje Y vamos a utilizar seno y para X coseno cuando estamos utilizando ángulos de referencia. Bueno, pues aplicamos los cálculos. Realizamos los cálculos y coseno de 45 es 0.707, lo multiplicamos por B, menos 0.5 porque coseno de 60 es 0.5, lo multiplicamos por A. Y miren lo que pasa. Lo que pasa es que nos queda otra ecuación, pero con las mismas incógnitas que la ecuación pasada. En este momento hemos llegado a un punto en el que en matemáticas se conoce como sistema de ecuaciones de dos variables. Si tenemos un sistema de ecuaciones de dos variables, en matemáticas se dice, igual en física, pues que esto tiene solución. Representamos entonces las dos ecuaciones y vamos a utilizar el método de sustitución. Para ello desarrollamos primero la ecuación que aparece a la izquierda. 0.5 está restando, pasa al otro lado a sumar. 0.707 está multiplicando, pasa a dividir. Y tenemos este valor de B simplificado, que sería 0.7072A. ¿Qué haremos aquí? Pues sustituir este valor en la otra ecuación. En este caso, pues, es 0.866A más 0.707 por B. Pero como ya conocemos el valor B, simplemente lo sustituimos, que es 0.7072A menos 200. En este momento tenemos una ecuación con una incógnita y se facilita el desarrollo, ¿verdad? Bien, entonces continuamos, realizamos el cálculo. Aquí nos queda 0.866A más 0.5A menos 200. Seguimos simplificando. Términos semejantes pues se simplifican. 1.366A menos 200 igual a 0. Despejamos para A. El 200 está negativo, pasa positivo al otro lado de la ecuación. Y 1.366 de un lado está multiplicando, pasa a dividir. El vector A ahora tiene un valor de 146.41 newton. Entonces, en este momento ya conocemos el valor de A y el valor de C. Recuerden que el valor de C era de 200 newton.
Solo nos hace falta el valor de B. ¿Qué hacemos aquí? Pues ya que conocemos el valor de A, lo sustituimos en la otra ecuación. Lo sustituimos y nos queda una multiplicación de 0.7072 por 146.41. La magnitud del vector B es de 103.54 newton. Por lo tanto, podemos decir que las tensiones de las cuerdas en A es 146.41, en B 103.54 y en C 200 newton. Hablaremos a continuación de la fuerza de fricción. Son aquellas fuerzas que retrasan el movimiento o simplemente lo impiden. Existen dos tipos de fuerza de fricción. Fuerza de fricción estática, ejercida de forma mutua por dos superficies en contacto que no se mueven entre sí. Y la fuerza de fricción cinética, si las superficies se mueven entre sí. O sea, el nombre pues indica la característica, ¿verdad? En una no hay movimiento y en la otra sí hay movimiento. Fórmula de la fuerza de fricción. La fuerza de fricción estática la representamos de esta forma y la fuerza de fricción cinética la representamos de esta otra forma. Donde F sub S es fuerza de fricción estática, F sub K es fuerza de fricción cinética, nu S es coeficiente de fricción estática, nu K es coeficiente de fricción cinética y N es la fuerza normal. Recuerden que la fuerza normal es aquella que es perpendicular a la superficie. Y bueno, pues en su libro de física pues tienen esta tabla de coeficientes de fricción estática y coeficientes de fricción cinética. Una característica es que los coeficientes de fricción no tienen unidades. No tienen unidades ni de masa, ni de fuerza, ni de volumen. Simplemente es el número. Que usualmente, no siempre tiene que ser así, pero usualmente tienen un valor de entre 0 y 1. Miremos el siguiente ejemplo. Si el coeficiente de fricción estática entre una caja de 40 kilogramos y el piso es de 0.650 y el coeficiente de fricción cinética es 0.500, ¿con qué fuerza horizontal mínima debe tirar el trabajador para poner en movimiento dicha caja? ¿Cuál es la fuerza de fricción mínima para mantener el movimiento constante de la caja? Y bueno, pues ahí está una representación gráfica del ejercicio. Tenemos una caja, se les quiere aplicar una fuerza. En un principio va a costar un poco moverla porque tiene una fuerza de fricción estática que siempre se va a cumplir, va a ser mayor que la fuerza de fricción cinética. Pero una vez venciendo esa fuerza de fricción estática, la fuerza de fricción cinética disminuye. Entonces, analicemos el ejercicio. Tenemos aquí los datos del objeto sin moverse. Miramos que el coeficiente de fricción estática es 0.650. Y la fuerza es la que queremos encontrar. La masa es de 40 kilogramos. Aquí actúa la fuerza del peso del objeto. La fuerza normal. Acuérdense que la fuerza normal siempre va a existir cuando el objeto se encuentre sobre una superficie. En el ejercicio anterior no existía fuerza normal, pero es que el objeto no estaba en contacto con una superficie. Aquí sí. Y otra fuerza que está actuando es la fuerza de fricción estática. O sea, cuando el objeto no se está moviendo. Hacemos el diagrama de caída libre. Y aquí tenemos que está el peso. Lo podemos calcular multiplicando la masa por la gravedad, o sea, 40 por menos 9.8, el peso es de 392 newton. Y ahora pues vamos a aplicar la primera ley de Newton en Y. Las fuerzas en Y son la fuerza normal,
más el peso, pero ya sabemos que el peso es negativo de 392 newtons. Si despejamos para la fuerza normal, tenemos que la fuerza normal es 392 newtons. Ahora vamos a aplicar la primera ley de Newton en X. En este caso, pues las fuerzas en X son la fuerza que es positiva porque apunta a la derecha, menos la fuerza de fricción estática, que en este caso es negativo porque apunta hacia la izquierda. Si despejamos para la fuerza, obtenemos que la fuerza es igual a la fuerza de fricción. Pero en este caso los dos datos no lo conocemos. Eso sí, lo que sí conocemos es cómo se calcula la fuerza de fricción. La fuerza de fricción se calcula multiplicando el coeficiente de fricción estática, en este caso, por la fuerza normal. Y ahí conocemos los dos valores. El coeficiente de fricción estático está en los datos, es 0.650 y la fuerza normal pues lo calculamos anteriormente, 392. Quiere decir que la fuerza que se debe aplicar para provocar el movimiento del objeto es de 254.8 newton, ¿verdad? Esa es la fuerza mínima que se puede aplicar justo antes de mover el objeto, ¿verdad? Ahora analizaremos la fuerza necesaria para mantener el movimiento del objeto. O sea, ya calculamos la fuerza necesaria para iniciar el movimiento. Ahora vamos a calcular la fuerza necesaria para mantener el movimiento del objeto. Aquí ya sabemos que las fuerzas que actúan en el objeto son el peso, la fuerza normal y la fuerza de fricción. Pero ahora fuerza de fricción cinética, porque se considera que hay movimiento. Entonces hacemos el diagrama de caída libre, ahí están representadas las 4 fuerzas y el peso que igual aplica a esta parte es de 392 newton. La fuerza normal pues lo habíamos calculado anteriormente y aplica igual de la misma forma. Y aquí pues las fuerzas, la primera ley de Newton en X pues sería la fuerza horizontal menos la fuerza de fricción cinética. Igual que en el inciso anterior, si hacemos el despeje, la fuerza sería igual a la fuerza de fricción cinética. Ahora bien, ¿cómo se calcula la fuerza de fricción cinética? Pues por el coeficiente de fricción cinética por la normal. El coeficiente de fricción cinética es 0.500 por 392 es 196 newton. De manera que podemos llegar a la conclusión que la fuerza horizontal mínima que se debe aplicar para mantener el movimiento del objeto es de 196 newton. Es una fuerza menor que la fuerza de fricción estática. Y es que siempre va a costar más iniciar el movimiento que mantener el movimiento. Esta ha sido la clase del día de hoy. Gracias por su atención.